se llaman condiciones generales de trabajo e implican la operación, el desarrollo, el desempeño, la sanción, la suspensión, las prestaciones que se tienen, los alcances, todas las reglas del juego se llaman condiciones generales de trabajo. Obviamente las más principales pues son el salario, que es una condición, cuánto me vas a pagar, dónde voy a trabajar, bajo qué horario, en qué modalidad, en qué puesto, todos los qué, cómo, cuándo, dónde, quién, todas las preguntas necesarias para saber cómo funciona la relación laboral en la empresa, individual o colectiva, quedan reflejadas en este tema de las condiciones generales de trabajo. Pues bien, las condiciones generales del trabajo van a cambiar, están susceptibles a cambiar, a nunca quedar estáticas. ¿Por qué? Porque vienen momentos que van a alterarlas, como conflictos económicos, guerras, epidemias, pandemias, causas de fuerza mayor, terremotos, incendios, inundaciones, vandalismo, cualquier hecho de la naturaleza o del hombre que pueda alterar el curso normal de la realidad, provocaría que las condiciones de trabajo que se vienen desempeñando en un centro laboral pues puedan cambiar, ¿no? Y esto también es importante establecer porque no solamente los contratos de trabajo son el documento donde se contienen las condiciones para prestar el servicio. Existen otros instrumentos que son base, que son indispensables o que son hasta necesarios y a veces desconocemos o ignoramos su existencia. Uno de estos es el reglamento interior de trabajo, como lo dibujo precisamente en esta lámina. Los reglamentos interiores de trabajo pues son aquellas extensiones, ¿no? Siempre yo he dicho que el reglamento interior de trabajo no es otra cosa más que una pequeña ley federal de trabajo en la empresa creada. Yo sé que en teoría deberá ser entre patrón y trabajador o patrón y trabajadores, pero la verdad a veces es hasta como un reglamento hecho únicamente por el patrón, ¿no? De forma unilateral y que se hace entender como que se elaboró entre las dos partes. Pero realmente pues, es agua más para su molino, son más a sus intereses y esto provocaría las siguientes reflexiones. ¿Qué es un reglamento interior de trabajo? El reglamento interior de trabajo es aquel documento legal que tiene obligación el patrón de elaborar y depositar en las juntas de conciliación y arbitraje, en el que va a contener todas las reglas del juego, pero más específicas. Horarios, permisos, ausencias, lugares para poder fumar, comer, códigos de vestimenta, todas las reglas del juego, el uso de videocámaras, el uso de teléfonos celulares, herramientas y útiles de trabajo, todo lo que tiene que ver, y algo bien importante que les mencionaba hace un momento, lo relacionado con los sistemas biométricos de registro de asistencia. Yo he visto en los últimos tiempos, naturalmente porque la tecnología así lo permite, vemos aquellas empresas que tienen un sistema de registro de huella dactilar o de iris o palmar, ¿no? En el cual los aparatos biométricos llegas, te registras y te toman, algunos ya toman hasta la temperatura, pulsaciones, etcétera, muy sofisticados. Pero bueno, los sistemas de apertura de puertas a través de huella dactilar, los sistemas biométricos de seguridad y de registro de asistencia son aspectos que de verdad yo he visto que las empresas no los tienen contemplados, al igual que el uso de videocámaras con sonido, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto un trabajador puede ser videograbado, estar siendo escuchado en sus conversaciones diarias en su centro de trabajo, el lugar de trabajo? Claro, centro de trabajo es el espacio físico o territorial donde se encuentra una empresa o un patrón, ¿eh? Eso es que tenerlo claro. Es decir, el domicilio, ¿no? Donde está una empresa. Paseo de la Reforma número 1, ahí es el centro de trabajo de mi compañía. Y eso es centro de trabajo. Y lugar de trabajo es el espacio físico dentro del centro de trabajo que se asigna a una persona para desempeñar su labor. Por ejemplo, una recepcionista sería a la entrada de la empresa, de mano derecha o mano izquierda o al centro, en el módulo que diga recepción. Ese es su lugar de trabajo en el centro de trabajo. Entonces, cuando me refiero a centro de trabajo, ya saben que me refiero al domicilio, establecimiento, agencia o sucursal o donde se encuentre físicamente la operación o la representación de un patrón. Y lugar,
pues son los cubículos, el espacio, las áreas, los despachos, las oficinas en particular. Bien. Los reglamentos interiores de trabajo, que son una extensión de las condiciones de trabajo más particulares, deben considerar todo este uso de las tecnologías, sistemas biométricos de registro de asistencia o sistemas de audio y video que permiten monitorear, y la protección a sus datos personales, porque muchos patrones están monitoreando a través de cámaras, pues qué hacen, qué no hacen, están con su Big Brother prácticamente, ¿no? Ese Big Brother laboral en el que está viendo qué hace, qué no hace, dónde se mueve, cuántas veces fue al baño, que si entró, no salió. Realmente todas esas condiciones de trabajo deben estar volcadas en el reglamento interior de trabajo. Si eres fumador, si tienes derecho a salir a la calle, si tienes que cruzar la calle para ir al Oxxo, a la tienda de conveniencia, al Seven, etcétera, y te atropellan. O sea, cuestiones que si tienes permisos para salir, si puedes fumar, cuánto tiempo, cuántos cigarros, si hay algún lugar confinado, si puedes estar con la puerta abierta, si puedes comer arriba, abajo, en el centro, puedes llevar, usar refrigerador, comida. Todos los usos de las cuestiones de una empresa deben estar en el reglamento interior de trabajo. Si no se tienen esas condiciones de trabajo, pues tampoco. También las condiciones de trabajo abarcan no solamente los horarios o las condiciones, sino los salarios, los días de goce de sueldo, las vacaciones, en qué periodos. Habrá empresas en que en su reglamento interior de trabajo establezcan que en los meses de diciembre y enero, por ejemplo, nadie puede gozar de vacaciones porque son los meses fuertes de venta o prestación de servicios, o una empresa que se dedica a la época de navideña y vender artículos o prestar servicios en esa época, pues se tiene que establecer. También en el reglamento interior de trabajo vamos a encontrar los permisos de días de goce de vacaciones, sin goce de sueldo. Vamos a encontrar todas las condiciones de trabajo individuales y colectivas. Los reglamentos interiores de trabajo son colectivos porque son para todos. Y estas condiciones deben estar depositadas y autorizadas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Así que estas condiciones de trabajo son más amplias de lo que ustedes imaginan. Están en contratos colectivos, en los individuales, en los reglamentos interiores de trabajo y algo muy importante en la Ley Federal del Trabajo, que es el mínimo de derechos para los trabajadores. Así que recordemos que, de acuerdo a mi lámina, siguiendo los contenidos, los contratos son atendiendo a sus diferentes tipos de personas, porque existen los contratos colectivos o los contratos ley. Los contratos ley rigen para una industria o un sector específico a nivel del país y tienen un protocolo impuesto por una autoridad y son para todos los de ese segmento internacionalmente, para todos los segmentos del país, son los que tienen esa consecuencia. Por ejemplo, si nosotros decimos que la industria metalmecánica o de alguna derivada de la cuestión de procesamiento de azúcares o de la industria petrolera puede desencadenar en una cuestión que tiene por objeto establecer que la industria llantera o hulera tenga que hacerse bajo una situación totalmente particular, en el sentido de decir contrato ley que regirá para la industria textil, ¿no? O para la industria azucarera o para la industria que tiene por objeto derivado de la fabricación de cerveza o cerillos o algún sector especial que en la Constitución se establezca. Esos son los contratos ley que rigen para un sector de la industria y que son impuestos o elaborados para todo el país. No los elabora un patrón en particular, sino que se someten a reglas ya impuestas para un sector de forma general. Y bueno, también existe lo que son los contratos colectivos que suponen la existencia siempre de un sindicato. Cuando hablamos de un contrato colectivo, no podemos entenderlo si no reconocemos que estamos en presencia de un sindicato, una unión gremial, en la que esta parte en la que se establece la existencia de un sindicato de empresa o un sindicato gremial que agrupa a personas de un sector o de una rama específica. Los sindicatos de empresas son aquellos que en mayor número de 20 se han constituido y que únicamente son trabajadores de una compañía y que tienen un contrato colectivo con esa empresa y que se establecen condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una empresa que se llamara Zapatera Mexicana, pues tiene a lo mejor 200 trabajadores y 20 se constituyeron y existe el sindicato de empleados de la empresa Zapatera Mexicana SADCB. No son gremiales porque no tienen
otros intereses, no tienen a otro grupo de trabajadores. Y luego están los sindicatos gremiales, ¿no? Los sindicatos gremiales que se agrupan por sector, rama o especialidad. El sindicato puede ser de zapateros, metalúrgicos, agentes de comercio, ventas, hoteleros, restaurantes, bares. Es decir, son gremiales y estos sí pueden agrupar a diferentes empresas y las condiciones de trabajo se pactan. Entonces, los contratos colectivos suponen y los contratos ley suponen la existencia de un sindicato o una agrupación sindical. Y aquí me detengo. Se supone que un sindicato se establece o se instituye para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. Esas son las tres características que establece la ley y la estructura de un sindicato: estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados. Y recordemos que el patrimonio de un sindicato está constituido por dos fuentes: las cuotas sindicales, que siempre deberán ser pagadas por los trabajadores, descontadas o retenidas por el patrón y luego entregadas al sindicato. Entonces, el patrimonio son cuotas sindicales y las aportaciones patronales. Las aportaciones patronales pues son cantidades de dinero que entrega el patrón al sindicato para tener también programas o ayudas o alcances de beneficios a todos sus trabajadores. Ahí también hay condiciones de trabajo. Y bueno, pasando al siguiente rubro, el contenido temático, diríamos que tanto los contratos individuales como los contratos colectivos, que ya dijimos tienen las condiciones de trabajo, ahora valdría preguntarnos cuáles son las cláusulas que pueden contener esos contratos. Y regularmente las cláusulas, nosotros los abogados decimos que los contratos pueden tener cláusulas naturales y cláusulas accidentales. Las cláusulas naturales de los contratos son aquellas que, aunque no se pongan, se tienen por puestas porque son necesarias, son lógicas y por ley deben estar. Hay un principio que nosotros usamos en derecho laboral que dice que la ley federal del trabajo es el mínimo de derechos. Así que sobraría, ¿verdad? Por eso que yo soy enemigo, se los decía hace un rato, soy enemigo de dar paja, soy enemigo de burlarme de la gente dándoles hojas y contenidos absurdos o hacer contratos de trabajo de 5, 10 o 20 hojas para decir, ay, mira qué contrato tan bueno hizo este abogado. No, hay que ser prácticos, reales y técnicos. Teniendo esos tres ingredientes podemos ser muy eficientes para poder dar seguridad jurídica a nuestros clientes. Así que no crean que por tener kilos de papel o kilos de láminas o kilos de información, eso los hace ser mejores patrones o estar más blindados. Me ha tocado ver empresas que tienen contratos de trabajo de 10, 15 hojas y dicen, estos contratos son exclusivos, son únicos, yo lo hice. Ese contratito lo puedo hacer en el anverso de una hoja, lo puedo llenar de un solo lado de una hoja y está más fuerte que el tuyo de 15 hojas. Puedo hacer contratos de trabajo de anverso y reverso y suficientes, no tengo que ponerle rollo, no tengo que hacer nada. Y eso que soy abogado, le estoy diciendo. Entonces, no se trata de hacer kilos ni de poner 50,000 cláusulas para decir, ay, este sí es un verdadero contrato. No. Lo que debe llevar. Por eso los contratos tienen cláusulas naturales y accidentales. Es decir, ¿ustedes creen que porque un contrato de trabajo no diga de las vacaciones, el trabajador gozará de cuando menos por cada año de servicios de 6 días de vacaciones? Si a mí se me olvida poner esa cláusula en un contrato de trabajo, ya por ese hecho, ¿quiere decir que yo no le di vacaciones al trabajador? ¿O que no le quise dar 6 y que le tocaban 4 días? Pues claro que no. Hay cláusulas del contrato que aunque no estuvieran ahí, se entienden por puestas. La lógica también sería que por cada 6 días de trabajo pues tengo derecho, ¿verdad?, a un día de descanso a la semana. ¿Ustedes creen que si yo no pongo esa cláusula? Pues tampoco. Es como lo mismo de, son días de descanso obligatorio por ley, artículo 75, el día 1 de enero, el día 25 de diciembre, el día 1 de mayo, el tercer lunes de marzo. ¿Ustedes creen que porque yo no ponga esa cláusula en los contratos ya no se puso, no la quise? No, pues el artículo 33 dice que la renuncia de los derechos laborales se tiene por no puesta, pues aun cuando no están en los contratos. Entonces, los contratos de trabajo tienen cláusulas naturales y la ley federal del trabajo es como si fuera el contrato, sobra. Entonces, ¿cuáles son las cláusulas que deben ir en los contratos que sí vale la pena establecer?
Pues las cláusulas accidentales. ¿Cuáles son las accidentales? Las que tienen que ver con el horario de trabajo, el monto del salario, las prestaciones extralegales, las formas más particulares de la relación laboral. ¿Por qué? Porque esas no están en la ley del trabajo. O sea, hay una obligación de pagar un salario, pero no está establecido la cantidad ni los horarios. Puede ser que yo, en la cláusula accidental o indispensable, pueda hacer que la remuneración no la haga por obra, sino lo que la esté haciendo por unidad de tiempo. Todo esto que les estoy diciendo, los horarios, el tipo de jornada, el tipo de pago, la modalidad de los contratos, son condiciones generales de trabajo. Queda claro, las cláusulas que puede tener un contrato individual o colectivo son las básicas que, aunque no estén insertas, se tienen como tal, y para estos efectos son los mínimos laborales que están en la Ley Federal del Trabajo. Lo que vale la pena poner en los contratos son las cuestiones de horarios, sueldo, prestaciones, modalidades y especificar alguna cuestión particular, pero no las generales. Ahora entonces comprenden por qué sí puedo hacer un contrato en un solo lado de la hoja, por qué no necesito tener todo el rollo mareador de hacer las cláusulas y redactar. Yo hago contratos en los cuales pongo nada más en el anverso casillas en las que digo, esta contratación es individual, colectiva. Es obvio, nada más le pones cruz e individual. Este tipo de contrato es por obra determinada, tiempo determinado, especifica la causa y motivo. Sin tanto rollo, sin tanta palabrería, las condiciones generales de trabajo pueden quedar escritas de esa manera. Pero bueno, regresando a mi lámina, lo que les estoy diciendo aquí es en el rubro, en el quinto rubro, que estoy haciendo la distinción ahora entre las prestaciones generales y las prestaciones para la generalidad. Estoy hablando del tema de las condiciones generales de trabajo. Si no entendemos todo este precedente, no puedo pasar a hablar de los paros técnicos, porque tiene que ver que los paros técnicos, las huelgas, la suspensión, tienen que ver con la modificación de las condiciones de trabajo. Por eso tengo que explicar qué es lo que tienen los contratos, de dónde vienen, qué puedo quitar, qué no puedo quitar, qué puedo poner, qué no puedo poner, para que entiendan ustedes y que yo pueda transmitir, si es que lo logro, qué condiciones pueden variar y qué condiciones se pueden modificar. Si no lo entendemos así, no vamos a poder avanzar. Por eso es importante un antecedente y un refresh, ¿no? Además de toda esta cuestión laboral que tiene que darnos en general información global de las relaciones laborales. Y bien, decía en este rubro que la distinción entre prestaciones generales y generalidad. Habrá prestaciones que a veces no son para todos. Y hay dudas de que a veces, oye, que son prestaciones de previsión social. A ver, la previsión social es un concepto, no es un tema laboral, es un tema de corte fiscal y tenía por objeto establecer ciertas prestaciones que ayudan a al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, pero tiene más una connotación de corte fiscal que laboral. O sea, la previsión social como tal no tiene ni siquiera un sustento constitucional ni en la Ley Federal del Trabajo, simplemente habla de prestaciones que pueden tener el beneficio. Recordemos, el mínimo de derechos es el mayor de los beneficios que están en la Ley Federal del Trabajo a favor de los trabajadores. Siempre existen varios principios, ahí está el artículo 17 y 18 que les recomiendo su lectura de la Ley Federal del Trabajo, para establecer en qué casos, cuando la ley no es clara, cómo se hace la supletoriedad o cómo se interpreta la Ley Federal del Trabajo. Y verán ustedes que la jurisprudencia ocupa el tercer o cuarto lugar y se tiene que recurrir a principios de justicia social, a principios generales del derecho, a la costumbre. Luego le dice la jurisprudencia. O sea, a veces nosotros tampoco sabemos interpretar las normas de trabajo. No, nos vamos directamente a la jurisprudencia o nos vamos a la literalidad cuando olvidamos el contenido del artículo 17 y 18 de la ley laboral que establece ese supuesto. Yo en algún momento les recomendaría, porque les dije que mi fin no es leer láminas, les recomendaría que cuando menos lean los primeros 100 artículos de la ley del trabajo. Ahorita que no tienen nada que hacer, ahorita que están descansando, ahorita que en lugar de están viendo Netflix o estén viendo La Rosa de Guadalupe o algún programa de esos, no, se dediquen un poco a revisar un poco la Ley del Trabajo, se den una empapada, como decimos coloquialmente,
de lo que son las normas protectoras del salario, los principios del derecho laboral, por qué se considera un derecho humano, por qué es un artículo de comercio, qué condiciones puede ser, cuáles son los tipos de regímenes que hay. Si ustedes se tomaran el tiempo de cuando menos revisar el índice de la ley de trabajo, su mundo cambiaría. Cambiaría como trabajadores, cambiaría como asesores, como consultores, pero no estamos acostumbrados a tomar lo digerido de las redes sociales o de lo que nos enseñaron o lo que escuchamos. Pero no hay nada como la capacitación, no hay nada como el autoempleo, la dedicación y ser autodidacta también en aprender contenidos en la legislación laboral. Entonces, regresando a mi tema, ¿cuáles son esas cláusulas o las prestaciones generales y de generalidad? Las prestaciones son aquellas ventajas que el patrón le da a los trabajadores que pueden ser propias de la ley de trabajo, que ya dijimos, pues no te estoy dando a ti un beneficio de, oye, te voy a dar un día de descanso para que veas. Ah, sí, pues gracias, o sea, no me lo tienes que dar, ese es un derecho que tengo. Oye, soy muy buena gente, te voy a dar 15 días de aguinaldo, muchachote. Oye, no me estás dando 15 días, ¿eh? O sea, por ley me lo tienes que dar. Oye, te voy a dar el dinero el día 15 de diciembre, yo tengo hasta el día 20, te lo voy a dividir en 2 partes. No me lo tienes que dar. Todos esos cambios se van produciendo en función de que lo dice la ley del trabajo. Pero, ¿saben? A veces los trabajadores no conocen ni sus derechos y eso es lo que pasa en nuestro país, que no conocemos nuestros derechos, que no conocemos nuestras prerrogativas, nuestros beneficios como trabajadores, como ciudadanos, y eso produce los efectos. Por ejemplo, en una empresa me decía un trabajador, nos están realizando exámenes, nos están mandando a laboratorios médicos para hacernos una química sanguínea de 27 elementos y nos están pidiendo examen general de orina y nos están aplicando los reactivos con unas banditas para ver, y nosotros nos estamos oponiendo porque no es posible. A ver, espérame, es una obligación de los trabajadores acceder a los exámenes médicos que le requiere el patrón, independientemente de la función o el puesto de que desempeñen. O sea, es una cuestión que está tolerada en la ley del trabajo y no te puedes oponer. Incluso cuando yo he hablado del tema de la norma 35, de los factores de riesgo psicosocial, que aquí es bien importante, que lo voy a comentar más tarde quizás, en el sentido de que si aplica o cómo estamos vinculando la norma 35 con este tema de la pandemia como un factor de riesgo psicosocial y cuáles son las medidas que están adoptando las empresas para dar seguimiento a este rubro. Entonces concluyo, las prestaciones generales son aquellas que van para todos los trabajadores sin distingo y pueden ser no prestaciones como tal, las que están en la ley de trabajo, porque ellas son de los trabajadores, sino son prestaciones a lo mejor el que te den un auto, el que te den una ayuda para transporte, una ayuda para vivienda o para renta, el que te den un uniforme, el que te den ciertas botas o zapatos, el que te den vales de despensa, ese tipo de prestaciones que son ventajas adicionales al salario, pues son esas ventajas económicas que va a recibir el trabajador y también son condiciones de trabajo. Pero la diferencia entre prestaciones generales y a la generalidad se basa en un criterio de una tesis del Poder Judicial Federal en la que dice que hay prestaciones que no necesariamente porque digan que tienen que ser generales se entiende a la generalidad. Y me explico, general y generalidad no es lo mismo para los efectos laborales y de esta tesis. Generales es para todos y generalidad es para todos, pero los de un segmento, ¿no? Diríamos, las prestaciones que tienen, por ejemplo, el goce de 2 días económicos con goce de sueldo por cada 6 meses de trabajo, aplica únicamente para los trabajadores administrativos de la empresa mexicana libre SADCB. No podrían venir las personas de producción o de otra área que no es la administrativa a reclamar esa prestación, porque aunque se entiende que hay prestaciones que son generales, hay prestaciones que son para la generalidad. Y la generalidad es a un segmento, a una clasificación, a un área específica de la empresa y no hay obligación de compartirla a todos. Esto también tiene un alcance fiscal que valdría la pena en su momento revisar y que podría ser de ventaja con este criterio. Y bueno, continuando con la exposición en mi tema, yo podría decirles que dentro de la contratación individual y la colectiva existen revisiones.
Las revisiones colectivas, como podemos apreciar en la lámina, pues son aquellas disposiciones que legalmente todo el patrón tiene obligación de, estoy en la penúltima de los rubros, ¿verdad? Tiene la obligación el patrón de someterse a solicitud del sindicato ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en la Secretaría Auxiliar de Contratos Colectivos o de Huelgas para permitirle revisar cuáles son esas condiciones de trabajo. Eso es normal, son cada 2 años, eso lo establece la Ley Federal del Trabajo. La revisión contractual o la revisión colectiva tiene por objeto cada año la cuestión del tabulador de salarios, pero la estructura general de las condiciones de trabajo son cada 2 años, eso está por ley, esa revisión de las condiciones de trabajo en las revisiones de contratos colectivos de trabajo. Y también pues las modificaciones, así que los sindicatos pueden modificar los tabuladores de salario, incrementar las categorías de los trabajadores, incorporar nuevas prestaciones. A lo mejor hace 2 años no se había incorporado la posibilidad de dar batas o dar botas o dar alguna ropa, alguna prestación, o no se daban ayuda para los hijos en el caso de que tuvieran promedio de aprovechamiento de 9 o 10, o no se estaba dando alguna ayuda colectiva, y eso es una conquista sindical. Todas estas revisiones y estas negociaciones pues se hacen en ajustes. Estas modificaciones están exigidas, están contempladas en la Ley Federal del Trabajo y son cuando son en revisión colectiva, pero siempre hacia arriba y no tiene ningún objeto en buscar disminuirlas o quitarlas, a menos que se negocie con el sindicato por algunas cuestiones totalmente válidas. Por eso se le llama que son conquistas sindicales, es decir, no se puede ir hacia atrás quitando conquistas o logros de los sindicatos en la empresa, porque sería retroceder. Se supone que un contrato colectivo es para estar mejor, para lograr mayores beneficios a los trabajadores y no variar las condiciones de trabajo, siempre hacia arriba, nunca hacia abajo y en prosperidad. Así que la ley permite este tipo de acciones a los sindicatos en las llamadas revisiones colectivas. Y bien, por último en este segmento yo les diría que es la estabilidad en el empleo, las normas protectoras del salario y la vigencia de las condiciones de trabajo. Sin lugar a duda es un tema que nos da pauta ya para ir ahorita al break, hacer un descanso para este almuerzo, en el que yo los invito a que se oxigenen un poco, descansemos y podamos regresar en unos minutos, pero decirles que este rubro que vamos a ver enseguida acerca de lo que es la estabilidad en el empleo, quizás es una de las cosas que más se tiene que cuidar y que se podría discutir. O los patrones han olvidado esta situación, el tema de la subcontratación laboral, del outsourcing, que atenta contra este principio, y la protección incluso internacional de este segmento nos podría llevar a una cuestión más allá de lo que tenemos en la Ley de Trabajo, buscando normas de protección internacional a través de tratados internacionales o convenciones que podrían obligar a las empresas o al Estado mexicano a proteger a un segmento como es el sector trabajador en México. Ahorita estamos viendo con mucha efervescencia la intención de los patrones de no pagar impuestos o solicitar prórroga o suspensiones para causar. Les decía, el Seguro Social se acaba de pronunciar en este segmento, pero será parte del material que les voy a entregar. El principio de la estabilidad en el empleo y las cuestiones que tienen por objeto la preservar las condiciones de trabajo, pues están condicionadas a eventos que pueden ser ajenos a la voluntad no solo del patrón, sino del trabajador. Ahora, pues estas cuestiones afectan a los dos extremos, tanto patrones como trabajadores, y tienen que ver por esta causa que oficialmente se ha denominado por fuerza mayor. El gobierno federal ha determinado que es la hipótesis bajo la cual laboralmente se tiene que identificar que hay una fuerza mayor que implica la suspensión de las relaciones de trabajo colectivas, y en consecuencia, bueno, pues este procedimiento que ha señalado el gobierno federal es con el firme propósito de evitar que no se esté conminando a los trabajadores o a los patrones a aceptar un pago de salario diario, máximo 30 días, porque esto originaría pues muchas consecuencias, lo que orilla a que esta determinación de fuerza mayor pues se esté tramitando ante los tribunales del trabajo, ante las todavía juntas locales de conciliación y arbitraje, para que puedan ellas autorizar con ciertos protocolos, con ciertos procedimientos, si es procedente o no esta suspensión. Pero obviamente ustedes saben que ahorita muchas autoridades
se encuentran de asueto, y no tanto de vacaciones, sino de asueto o confinamiento, por la cuestión de ser el sector público uno de los principales conminados a la suspensión de labores por el aislamiento en la cuarentena de esta pandemia. Pues bien, únicamente están abiertas algunas juntas de conciliación.